De momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 25 de noviembre de 2020. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willitz Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica Néstor Tobar. Les saluda Argenis Barreto como todos los días a nombre de todo el equipo. Iniciamos ya esta ronda informativa. Los 16 niños y 8 mujeres venezolanos que fueron expulsados de Trinidad y Tobago el pasado domingo regresaron a la isla en medio de lágrimas, con fiebre y temblando, tal y como lo reseñaron los medios de comunicación del país caribeño. Hola. Newsday reporter Laurel V. Williams was at the beach this morning to meet the group. They told her they spent the night at sea and were unsure of what their next steps would be. Por su parte, el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, David Smolansky, aseguró que se cierra un capítulo, pero empieza otro, y consistirá en garantizar la protección de los niños con sus padres, evitar otra deportación o detención de estos menores. Entre tanto, como inhumano y aberrante calificó el diputado de Primero Justicia y presidente del PAR Latino, Ángel Medina, la decisión de Trinidad y Tobago de expulsar a 16 niños y 8 mujeres venezolanos de ese país. Esto no solamente es una violación, una clara violación a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, especialmente en el artículo 3 y en el artículo 33, sino también a la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 11 y el artículo 22, pero además es una inobservancia de lo que ha planteado claramente UNICEF referente a los derechos de los niños migrantes, que deben permanecer junto a sus padres, cosa que no sucedió, que deben tener unas alternativas distintas a la detención, cosa que tampoco sucedió, pero que además deben tener un proceso de protección especial porque son niños, niñas y adolescentes, que tampoco sucedió. Así que nosotros rechazamos categóricamente esta acción del gobierno de Trinidad y Tobago, que viola los derechos humanos de estos niños, pero que además da muestra del talante de cómo se han comportado en los últimos tiempos con los migrantes venezolanos que simplemente huyen porque en Venezuela no existen condiciones mínimas ni siquiera para garantizarle la alimentación, la educación y las condiciones mínimas para la subsistencia. Carlos Trapani, integrante de SECODAP, también expresó su rechazo a esta acción del gobierno de Trinidad y Tobago contra estos niños venezolanos que estaban en su territorio. Desde el año 1991, Trinidad y Tobago, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, se obligó a protegerlos y a garantizar sus derechos independientemente la nacionalidad o el estatus migratorio. Por ello, una deportación en los términos como se realizó viola la Convención y viola los derechos del niño y colocó de forma innecesaria en riesgo a estos niños. Es fundamental que se tomen acciones inmediatas para garantizar la seguridad, la protección y la reunificación familiar de estos niños sin ningún tipo de condición y de forma expedita. También hacemos un llamado al Estado venezolano y rechazamos el silencio frente a un hecho tan grave y tan doloroso. Es indispensable que las autoridades venezolanas puedan exigir a las autoridades de Trinidad y Tobago respuestas inmediatas y que los responsables de estas acciones sean sancionados. La asesora independiente en nutrición y acción humanitaria, Susana Rafali, seleccionada entre las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes por la BBC de Londres en 2020, advirtió que lo que se ha hecho con Venezuela es irremediable y no tiene justificación alguna. Tocamos fondo y nos estabilizamos en el fondo y hemos perdido 20% de la población, explicó la especialista, quien destacó además que producto de la pandemia del nuevo coronavirus en el país, se incrementó 70% el número de casos de niños desnutridos atendidos por Cáritas. En términos del número de casos de niños desnutridos, pasamos de registrar una mejora enorme en febrero de este año. Llegamos a tener 8% de desnutrición grave, que eran niveles muy similares, no sé si te acuerdas, al 2016 cuando comenzamos.
Después esto se empeoró muchísimo en el 2017, un año tan turbulento para el país. Llegamos a tener 17, 18, 20% de desnutrición grave entre los niños que llegan a Cáritas, y en febrero de este año estaba en 8%, y lo atribuíamos a que se había estabilizado la inflación, se había desacelerado, pero ya luego esto se perdió y estamos nuevamente en 14, 15, 16% de desnutrición grave, lo cual es muy preocupante, pero además vienen los casos ya en estado de gravedad, y eso creo último se lo atribuyo yo a la escasez de gasolina y a las limitaciones que ha tenido el propio Estado en poder manejar fondos públicos y dar los servicios adecuados. En otras informaciones, el dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, advirtió que los trabajadores de la salud seguirán en la calle en tanto no mejoren las condiciones salariales, y recriminó al régimen venezolano por malgastar millones de dólares en una elección parlamentaria en medio de la crisis que afecta al país. Mientras aquí no se le busque solución inmediata al tema salarial, que no está en primera línea. Aquí no puede ser que el trabajador pase de la salud, esté prestando servicio, esté en peligro su vida, y la prioridad sea una elección parlamentaria donde se gastan muchísimos millones. Más o menos el costo está entre 132 millones de dólares el costo de una elección, cuando esos recursos se pudieran haber utilizado para cancelarle a los trabajadores de la salud y por lo menos poder tener una Navidad digna. Eso no sucede, y no sucede simplemente porque no hay una buena administración, y lo digo y siempre nosotros en la protesta lo decimos, no puede ser que aquí las prioridades sean otras cosas. Su preocupación por el impacto de la flexibilización segura anunciada por Nicolás Maduro para el mes de diciembre en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, expresó el presidente del Colegio de Médicos del Estado Aragua, Ramón Rubio. Dentro de 15 o 20 días podemos ver un incremento de casos de COVID-19, advirtió el galeno. Entonces, si sumamos a la conducta de nuestra colectividad, a la irresponsabilidad de repente de algunos centros comerciales, comerciantes, y esta medida gubernamental de una flexibilización es un componente y es una combinación explosiva y peligrosa. ¿Por qué? Porque dentro de unos 15, 20 días podemos empezar a ver un aumento exponencial y casi geométrico de los casos de coronavirus en nuestro estado, con el consiguiente colapso de nuestros centros de salud públicos que ya están bastante golpeados, sin contar con los centros privados. Entre tanto, la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras anunció a través de un comunicado que se retiró del Hospital Pérez de León II de Petare debido a las restricciones de entrada a Venezuela de su personal humanitario para atender a pacientes de COVID-19 con los debidos estándares de calidad. No nos ha sido posible continuar con la colaboración con el Hospital Pérez de León II, pese a que llevamos meses buscando todas las alternativas posibles que nos hubieran permitido evitar llegar a este desenlace irreversible, explicó el coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Venezuela, Isaac Alcalde. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, lamentó que el régimen venezolano no permitiera trabajar a los galenos de Médicos Sin Fronteras. La dictadura negó la emergencia humanitaria durante años, bloqueó ayuda humanitaria en 2019 y posibilita el ingreso de ayuda en materia de alimentación porque perderían control social con el CLAP, persiguió el bono Héroes de la Salud y ahora no deja trabajar a los médicos voluntarios, escribió el mandatario interino en sus redes sociales. En más del panorama informativo nacional, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia, aseguró que en Venezuela el próximo 6 de diciembre no habrá elecciones, sino un fraude electoral donde los venezolanos no pueden participar. En este sentido, el diputado reivindicó la consulta popular que promueve el Parlamento y advirtió que el mundo democrático debe darse cuenta de que la mayoría de los ciudadanos en nuestro país rechazan al régimen de Nicolás Maduro. El 6 de diciembre no hay elecciones en Venezuela, sino un fraude. Lo que va a hacer la oposición democrática constitucionalmente es llamar al pueblo a una consulta popular
¿Y por qué queremos la consulta popular? Porque sea el soberano, porque sea el pueblo en que le diga al mundo democrático y le diga al régimen que no están de acuerdo con el fraude electoral, para deslegitimar democráticamente en la consulta el fraude electoral. Por eso, colegas diputados, tenemos que recorrer el país en la medida en que podamos y tenemos que hacer a viva voz, gritar que el 6 de diciembre no hay elección democrática en el país, sino un fraude. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral activó un centro de operaciones comunicacionales con el objetivo de optimizar la divulgación del plan comunicacional de cara a los cuestionados comicios del 6 de diciembre. En otras informaciones, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil INAC confirmó la reactivación de las operaciones hacia la isla de Margarita desde el 30 de noviembre y hasta el 6 de diciembre. Los vuelos a por la mar saldrían desde Caracas, Maracaibo y Valencia, y más allá de nuestras fronteras. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se comprometió a escuchar las propuestas de los distintos sectores del país para modificar el presupuesto del próximo año, que será presentado nuevamente ante el Congreso en su primera aparición desde que se iniciaron las protestas en ese país centroamericano. Si hay, como les decía yo, diálogo, concertación, seguro el producto final será la presentación al Congreso de la República de las modificaciones de este presupuesto vigente, de manera que se lo planteemos y vayamos juntos, todos los que hemos participado, nos sintamos cómodos y vayamos como gobierno, como sociedad, a pedirle al Congreso que nos apruebe el presupuesto que haya devenido de la incorporación de esas recomendaciones que sin duda tendremos de muchísimos sectores. Oigan ustedes, los principales tanques de pensamiento son los que están hoy aquí representados. Ahora vamos a Colombia, donde el presidente Iván Duque confirmó este martes la muerte de alias Duber, integrante de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, quien aparecía en el cartel de los 12 más buscados en esa nación. Se ha verificado por parte de la fuerza pública que ha sido neutralizado el criminal conocido como alias Duber, que pertenece al cartel de los más buscados y que representaba una amenaza en varios lugares de nuestra Orinoquía, donde pretendía tener estructuras de la extorsión y seguir persiguiendo liderazgo social y seguir persiguiendo a quienes estaban en proceso de desmovilización, en proceso de reinserción y en proceso de entrada a la legalidad. Por eso ese golpe representa un triunfo más de la legalidad. En economía, el dólar paralelo en Venezuela superó el 1.000.000 de bolívares en algunos portales especializados. La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció que Sudeban ampliará considerablemente los límites para transacciones con tarjetas de débito y transferencias electrónicas, tanto para personas naturales como jurídicas, a fin de vigorizar el uso del bolívar. Además, aseguró que las transacciones en divisas dentro de una entidad financiera pagarán un impuesto transaccional superior al impuesto a las grandes transacciones financieras de las operaciones en bolívares. Las acciones europeas cerraron al alza este martes por una posible flexibilización de las restricciones en Francia, combinada con el optimismo en torno al despliegue de una vacuna contra el nuevo coronavirus, probablemente a comienzos del próximo año. El precio internacional del crudo se mantenía en terreno positivo en horas de la mañana de hoy. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $45.25 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $48.33. Los mercados de valores en Europa y Asia arrojaban resultados mixtos durante el inicio de la jornada. El IBEX caía menos 0,28%, el DAX menos 0,18%, mientras el CAC 40 subía menos 0,10%.
El índice de Shanghái perdía menos 1,19%, mientras el Nikkei ganaba más 0,50%. Y en el mundo deportivo, el extremo venezolano Jefferson Soteldo marcó un gol en la victoria de su equipo, el Santos Fútbol Club, ante Liga de Quito, con marcador final de 2-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Que tengan una feliz mañana. Hasta aquí este compacto noticioso.